Las películas bélicas abundan, como tristemente abundan las guerras en el mundo. Dentro de este tipo de cine hay también una línea con mensaje antibélico, pero pocas con un mensaje tan contundente y efectivo como Mandarinas. Una parte de la importancia de este film es que puede ser atemporal y que su historia bien puede extrapolarse a cualquier conflicto en la historia de la humanidad. Las reflexiones a las que nos lleva son varias, máxime en una época en la cual la misma región se encuentra nuevamente avasallada por un conflicto armado. Esta película, de manufactura estonia y georgiana, nos adentra en el conflicto independentista de estas dos naciones, a principios de la década de los 90. Cuando todos los habitantes de la región se han visto desplazados por causa del conflicto armado, Ivo, un hombre estonio, ha decidido quedarse en la casa en la cual ha habitado durante muchos años y en la que él y su familia compartieron tantos momentos. Pero él no es el único en el pueblo, pues lo acompaña su amigo y vecino Margus, a quien ayuda con la cosecha de mandarinas, que es el único ingreso de este. Los enfrentamientos armados no tardan en alcanzar este pequeño pueblo entre montañas, y un intercambio de disparo deja a dos hombres heridos. Ivo decide ayudar a ambos, y les da asilo en su casa mientras cura sus heridas. Pero el conflicto surge de inmediato, ya que ambos hombres son de bandos opuestos. Ahmed, un musulmán checheno, y Nico, un georgiano, han morir a sus compañeros, pero también han jurado destruirse uno al otro. Los dos deberán aprender a coexistir y a aceptarse, respetando los deseos y lineamientos de su anfitrión, quien rehúsa tomar partido. Los aprendizajes que deja esta película son muchos y su impacto es muy profundo. Las enseñanzas sobre la futilidad de la guerra y sus consecuencias, el drama de los desplazamientos humanos, es algo que no deja a ningún espectador indiferente. El director, Saurushatse, mantiene en todo momento la tensión y el suspenso, sin perder el centro de su mensaje. La manufactura es impecable. La fotografía, la música y las actuaciones hacen de este film una producción de primer nivel, a pesar de su bajo presupuesto, y llevan lo que podría considerarse un mensaje aislado sobre un conflicto tribal o regional a una historia con ecos universales. Tristemente, el cine de esta región del mundo difícilmente nos llega a Latinoamérica, y fue la nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2014 lo que volteó los reflectores a esta producción de Estonia. La batalla que libran Ahmed y Nico no es solo una que confronta a sus bandos, sino que es una pelea en contra de los prejuicios y los absurdos nacionalismos. Ellos se ven obligados por Ivo a eliminar estas barreras mentales que no les permiten ver que, una vez conociéndose, son más las convergencias que las discordancias, y que una vez que aprendemos a aceptarnos, el siguiente paso lógico es poder convivir, aprender a coexistir. Pero este aprendizaje no llega sin dolor, sin antes haber experimentado los dolorosos alcances que una guerra puede tener, y nuestra protagonista, Ivo, no escapa de ello. Y a pesar de todo el dramatismo que pueda parecer esta trama, Mandarinas logra balancear perfectamente el humor con la seriedad de su tema. Contrasta los hermosos paisajes y la naturaleza con lo antinatural de la guerra. Pelean por una tierra donde crecen nuestras mandarinas, dice Ivo. Aquí la violencia es latente y el peligro está siempre presente. Y eso es algo a lo que nadie, en ningún lugar del mundo, escapamos. Y créanos, queridos cinescopios, no deben dejar pasar la oportunidad de ver esta maravillosa película y permitirse ser tocados por su profundo e impactante mensaje. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.